Los primeros acercamientos sexuales de Sigmund Freud sorprendieron por completo a todo el mundo. Y es que pese a que el padre del psicoanálisis había conformado muchas teorías basadas en el sexo, nadie esperaba que sus primeros encuentros fueran así. La primera vez que sintió excitación sería siendo aún pequeño, un día en que vio a su madre desnuda. Ahí ya había notado que algo nuevo le estaba pasando. Recién tenía 4 años y algo hizo clic en su cabeza. Pero eso no sería la única experiencia que viviría con uno de sus familiares cercanos. También tuvo juegos sexuales con su primo Hans. Desde pequeño que Sigmund sentía interés por el incesto o diferentes tipos de relaciones intrafamiliares. Fue así como poco a poco empezó a vivirlas. El sexo estaba presente en cada suspiro de Freud. Eso lo llevó incluso a cometer actos que hoy se verían como algo totalmente fetichista, como orinar a propósito en la cama de sus padres. Sin embargo, todo lo que viviría siendo un pequeño que exploraba cada una de las sensaciones de su cuerpo, finalmente no las seguiría experimentando ya más de adulto. Y es que pese a que eso aún se mantenía en su cabeza, su adicción se convirtió en una totalmente diferente. Se queja de depresión y de bajo nivel de energía. Freud no previó las extremadamente fuertes cualidades adictivas de la cocaína. Encuentra esta sustancia mágica que mejora su humor, que le da mucha energía y siente que ha descubierto el elixir de la vida. Sigmund Freud prontamente se hizo adicto a esta droga. Y fue durante esa época cuando se ganó a sus peores enemigos. Le abrió las puertas a la cocaína a varios de sus conocidos, quienes finalmente se convertirían en adictos a la sustancia. De hecho, se le acusó de ser uno de los principales culpables de la ola de drogadicción que vivió Alemania en ese tiempo. Pero claro, el austríaco veía a este polvo como algo que podía implementar en sus diferentes tratamientos. En mi última depresión severa, volví a consumir cocaína y una dosis pequeña me llevó hasta los cielos. En casa las cosas no iban del todo bien. Freud se había casado con Martha Bernays, con quien tuvo un total de 6 hijos. Pero claro, su mujer ya se había cansado del constante deseo sexual que demostraba el psicoanalista, lo que finalmente lo llevó a tomar la decisión de vivir una castidad autoimpuesta. Sin embargo, la presencia de la hermana de su esposa cambiaría completamente el panorama. Freud encontró en Midna a una amiga, una confidente, pero sobre todo a una especial amante. La infidelidad no significaría el quiebre de su matrimonio, y es que estuvo casado hasta su último día de vida. Un agresivo cáncer empezó a atacar violentamente al austríaco. Entre las razones de su aparición estaba el hecho de que Freud era un asiduo fumador de puros, lo que provocó la agresiva enfermedad en su paladar y mandíbula. El padre del psicoanálisis finalmente pediría una eutanasia cuando vio que ya no podía más con el mal que lo aquejaba, muriendo a los 83 años en el Reino Unido, lugar al que tuvo que escapar por el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Teoría se presta hoy en día todavía a discutir muchas cosas, incluso sintiéndose polémica mucho más que arcaica u obsoleta. Sigue siendo polémica. Entonces, me parece que eso también es muy importante del por qué ha permeado en la cultura, y podríamos pensar en muñequitos de Freud para tener en nuestra sala, porque sigue siendo un tema de conversación.